Mi nombre es Sandra Peña y voy a hablar acerca de los métodos moleculares. La clonación celular. La clonación celular, también conocida como clonación sin embriones, es un enfoque de clonación que no implica la creación o manipulación de embriones, a diferencia de la clonación tradicional que involucra la transferencia de material genético a un óvulo fertilizado para producir un organismo genéticamente idéntico. La clonación celular se basa en la reprogramación de células adultas para que se comporten como células madres pluripotentes. En la clonación celular se toma una célula adulta diferenciada como una célula de piel o una célula de sangre y se reprograma mediante técnicas de ingeniería genética para revertirlo a un estado de célula madre pluripotente. Estas células madres pluripotentes son capaces de diferenciarse en diferentes tipos de células en el cuerpo. Una vez que se ha reprogramado la célula adulta a su estado pluripotente, se pueden utilizar diferentes métodos para inducir su diferenciación en el tipo de célula deseado. Por ejemplo, si se desea producir tejido cardíaco, las células madres pluripotentes se pueden diferenciar en cardiomiocitos, las células que forman el músculo cardíaco. Estas células diferenciadas pueden ser utilizadas para la regeneración de tejidos, la investigación de enfermedades o para la producción de medicamentos personalizados. La clonación celular tiene el potencial de ser una técnica muy prometedora en medicina regenerativa y terapia celular. Al evitar la necesidad de usar embriones y la controversia ética asociada a ello, la clonación celular podría superar algunas barreras éticas y legales que existen en la clonación tradicional. PCR o la reacción en cadena de la polimerasa por sus siglas en inglés. Es una técnica utilizada para amplificar y replicar secuencias específicas de ADN en el laboratorio. Fue desarrollada por el bioquímico Kary Mullis en la década de 1980 y se ha convertido en una herramienta fundamental para la investigación genética, diagnóstico de enfermedades y otras aplicaciones biotecnológicas. El principio básico de la prueba de la PCR se basa en la capacidad de una enzima llamada ADN polimerasa para sintetizar nuevas hebras de ADN complementarias a partir de una plantilla de ADN. La reacción se lleva a cabo en un tubo de ensayo y consta de una serie de ciclos repetitivos, cada uno de los cuales amplifica exponencialmente la cantidad de ADN objetivo. El procedimiento de la PCR se puede resumir en los siguientes pasos. Primero tenemos la desnaturalización, en donde el ADN en la muestra que se desea amplificar se calienta a una temperatura elevada, alrededor de 95 grados centígrados, lo que provoca la separación de las dos hebras complementarias. Esto se logra rompiendo los puentes de hidrógeno que mantienen unidas las bases nitrogenadas del ADN. El segundo paso es el apareamiento de cebadores. Una vez que las hebras de ADN estén separadas, se agregan cebadores, oligonucleótidos cortos de ADN que están diseñados para unirse específicamente a las secuencias de ADN que se desean amplificar. Estos cebadores se unen a las regiones flanqueantes de la secuencia objetivo. El tercer paso es la extensión. A continuación, se baja la temperatura alrededor de 72 grados centígrados, la temperatura óptima para la actividad de la ADN polimerasa, y la ADN polimerasa sintetiza nuevas hebras de ADN complementarias a partir de los cebadores, extendiéndose a lo largo de la plantilla del ADN original. Ciclos repetitivos. Los pasos de desnaturalización, apareamiento cebadores y extensión se repiten de 20 a 40 veces dependiendo de la cantidad de amplificación requerida. Cada ciclo duplica la cantidad de ADN objetivo, lo que resulta en una amplificación exponencial. Al final de los ciclos se obtiene una cantidad significativamente mayor de la secuencia de ADN específica que se buscaba amplificar. Esta copia de ADN puede utilizarse para el análisis posteriores como secuenciación, identificación de variantes genéticas, diagnóstico de enfermedades o análisis forenses. Mi nombre es Dominica Pin y les voy a hablar hoy sobre el termociclador y la PCR. Comenzaremos por el termociclador. Esta aquí es una máquina que calienta y enfría la reacción en periodos cortos de tiempo y esta aquí sirve para realizar lo que sería la PCR. Y los componentes para una reacción de PCR sería el molde de el complemento de ADN, el primer o el oligonucleico, la enzima de ADN en polimerasa, los cofactores y el termociclador. Los pasos para la PCR. Este de aquí tiene el objetivo de conseguir una enorme amplificación del número de moléculas que contienen la secuencia diana de interés. En este aquí vamos a ver un esquema temporal de una reacción de PCR, las temperaturas y especialmente los tiempos en los que son orientados.
Estos de aquí van a variar para adecuarse a cada muestra concreta. Por ejemplo, se tiene que el de la desnaturalización, la cual es en donde se hacen las hebras sencillas de ADN, dura 60 segundos y se realiza a 95 grados centígrados por 9 minutos. El templado a los 50 segundos y dura 55 a la temperatura de 55 grados centígrados. Y por último, la elongación, em, en donde se demora 180 segundos a una temperatura de 72 grados centígrados. El templado sería el enfriamiento rápido del oligonucleico o cebadores. Ahora veremos las características de la PCR. Entre estas vamos a tener al rendimiento, la duración, la especificidad, la capacidad de detención, que es la sensibilidad y la fidelidad. Aquí tenemos lo que sería una fórmula en donde es el número de copias obtenidas sería igual al número de moléculas iniciales, esto más uno junto con el rendimiento de cada ciclo, elevado a lo que sería el número de ciclos. La detección de resultados. En la detección de resultados se va a tener la preparación del gel de agarosa de 2 gramos. Aquí, como podemos ver, esto es lo que se hizo. Para este gel de agarosa se necesita una bandeja, la pared móvil con palanca de leva, el nivelador y la pared fija. Primero se va a girar la palanca para sujetar la bandeja y se va a tener una matraz con agarosa fundida, la cual se va a vertir sobre lo que sería el nivelador. Luego vamos a tener el gel polimerasa al enfriar la garosa. Aquí se va a colocar la bandeja con el gel polimerizado y se coloca también el buffer corrida y se cargan las muestras. Por último, se tapa y se conecta la fuente de poder entre 70 a 100 voltios por 1 hora. Las muestras obtenidas. En esta aquí vamos a ver detección por tensión con un agente fluorescente y observación bajo luz ultravioleta. Y esta aquí es una electroforesis de ARN de gel de agarosa. En esta aquí se pueden ver una degradación de ARN. Las bandas intensas van a corresponder a las subunidades mayor y menor de ARN ribosomal y su presencia es un signo de un ARN óptimo. La banda indefinida corresponde a la subunidad mayor en la muestra 9 y denota una degradación parcial, que es lo que ya les había dicho anteriormente. Y por último vamos a ver la electroforesis en gel. Esta aquí es una técnica utilizada para separar fragmentos de ADN según su tamaño. Hola, soy Noelia Sánchez y voy a hablar sobre las variantes de la PCR, que son la PCR anidada, la RT-PCR, la PCR con adaptadores, la PCR inversa y por último la PCR en tiempo real. La Nested PCR o PCR anidada es diseñada para aumentar la especificidad. Esta modificación consta de dos grupos de cebadores dirigidos contra la misma diana. El primer grupo de cebadores se desarrolla de la manera usual, mientras que el segundo grupo de los cebadores son situados internamente o anidados con respecto al primer grupo. La especificidad de la PCR anidada depende fundamentalmente de la reacción, que también va a tener una temperatura empleada en la fase de hibridación y de la cantidad de iones divalentes. Luego, la RT-PCR, esta de aquí se va a tratar de una amplificación del ARN, especialmente del ARN mensajero a través de la síntesis previa de su ADN, que después se va a amplificar por PCR. Este método es el que tiene mayor capacidad de detección de los disponibles para la medida de la expresión génica de genes in vitro y puede utilizarse como método de detección molecular de genes para estudiar el genoma de virus de ARN como los retrovirus o virus de la gripe. La PCR con adaptadores, esta puede amplificar una región del ADN con una secuencia desconocida. Luego la PCR inversa, esta se va a emplear para clonar regiones desconocidas de un ADN. La PCR en tiempo real va a tener la capacidad de medir la velocidad de amplificación del ADN y va a realizar la detección de productos de PCR en tiempo real gracias a nuevos químicos y nuevas plataformas instrumentales.
La función en sí de la PCR en tiempo real es la de permitir la observación de la cinética de la reacción y se puede cuantificar el número de ciclos que han sido necesarios para alcanzar una cantidad prefijada de ADN en productos, y la cuantificación va a depender de las ondas de hibridación, como las ondas TACMAN, las ondas molecular beacons y las ondas Mi Scorpion. nombre es Eric Sánchez y para finalizar les voy a hablar sobre métodos de hibridación, comenzando primero con el método de dot blot y el método también de slot blot, que es un método igual, en el cual vamos a partir de muestras de heces, sangre o esputo, a colocar sobre un filtro de nylon o nitrocelulosa. Vamos a aplicarle las muestras de estos fluidos, de estas muestras corporales del paciente sobre este filtro. Entonces, la diferencia entre estas dos pruebas de hibridación va a ser la dot blot va a consistir en una agregación sobre el filtro a partir de gotas. O sea, cada puntito azul que vemos en la imagen esto es lo que hace referencia a la prueba de dot blot. A diferencia de la slot blot, que se realiza como rayas o manchas alargadas sobre este filtro. Luego de su aplicación, vamos a agregar la sonda marcada, la cual va a bloquear la capacidad de absorción del filtro de albúmina. Y bueno, posteriormente vamos a esperar un tiempo, que sería como primero vamos a lavarlo, a secarlo, y podemos realizar la detección después de un tiempo determinado. ¿Qué vamos a ver en los resultados? Bueno, una vez que el filtro de nitrocelulosa o nylon absorba, vamos a contener, tal y como vemos esta prueba, que la que está aquí arriba, y bueno, la misma roja que está acá, es positivo, y la alargada también roja acá y que se encuentra acá, es positivo. Vemos que las otras han desaparecido por la capacidad de absorción del filtro. Pasemos a la siguiente diapositiva y hablemos también sobre la hibridación, otro método de hibridación, que es el Northern y Southern. ¿Qué van a consistir en estas pruebas? Bueno, aquí me di la tarea de hacer un cuadro comparativo sobre cada una de las técnicas de hibridación. Primero, el método de aplicación o el tipo de ácido nucleico que vamos a detectar va a ser en el Doppler plot ARN, mientras que en el Northern primero ARN y en el Southern ADN. La dominación, bueno, la denominación, esto es por los apellidos del investigador que descubrió la prueba. Las muestras requeridas, como ya lo mencioné anteriormente, van a ser de ARN total o ARN mensajero en el caso de Northern y de Southern de ADN. ¿Qué más podemos indicar sobre este cuadro comparativo? La sensibilidad. La sensibilidad de la primera, la de Northern, va a ser mayor debido a la amplificación de las señales de ARN por el uso de sondas de ARN. Y la de Southern va a ser menor, la sensibilidad va a ser menor en comparación a la técnica anterior debido a una menor ampliación de la señal de ADN. A las aplicaciones más comunes, la de Northern eh, se le aplica para el estudio de la expresión genómica, la detección de ARN específicos, y la otra vamos a utilizar para el análisis de las secuencias de ARN, para detección de genes específicos y el diagnóstico de enfermedades genéticas. El tamaño de la muestra requerida va a ser pequeñas en el caso de Northern y unas muestras mayores en el caso de ADN, mayores en caso de Southern. Bueno, eso sería todo por mi parte de las muestras de las técnicas o métodos de hibridación. Muchas gracias.